Me confirman, jóvenes, si se está mirando la diapositiva. Sí, se ve, profesor, la diapositiva. Ya, Contabilidad ok. general y financiera. Principios. Ya, ya, muy bien. Entonces, jóvenes, voy a proyectar en más amplio, ¿sí? Cuando pida intervenciones o opiniones, cuando pida opiniones e intervenciones, gracias, Karen, por saludar, activan el audio, jóvenes, ya, porque voy a salir de la plataforma, porque cuando comparto pantalla, si estoy en la diapositiva, no puedo ver los chats, ¿sí? Cuando pida intervenciones o opiniones, activen su micrófono nada más. Sí, voy a entonces agrandar la diapositiva, voy a proyectar. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a conocer de qué se trata o qué son los principios contables. Primeramente, para recordar, contabilidad general, la definición o en el término o en la definición general que es en la ciencia, que la contabilidad es la definición, podemos decir en ciencia que como lo que viene a decir, es la ciencia social, que es contabilidad en este caso, es la ciencia social que se encarga de qué, de estudiar, de medir, analizar y registrar el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos. ¿Por qué podemos hacer mención, jóvenes, que dice que la contabilidad, organizaciones, empresas e individuos? ¿Qué tiene que ver contabilidad con nosotros? ¿Alguien puede tener esa noción de cuando hablamos de individuos? Activen su micrófono que quiero opinar. ¿Por qué dice que en contabilidad estudia, mide, analiza y registra el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos? Ustedes pónganse como personas. Nosotros somos los individuos, profesor. ¿Ya? ¿Y por qué crees que tú puedes querer o puedes tener una contabilidad? Para ver cómo está mi patrimonio, o si yo pongo un negocio y medir, calcular, ¿no? Cuánto va a ser, con cuánto voy a empezar, lo que es ya sea en dinero, en efectivo o en Ya, patrimonio. ya, muy bien. Ya. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Yo creo que, profesor, eso, nosotros somos los que damos ¿qué se llama? Se puede decir que somos los que damos orden a una empresa para que esté ordenado y para que una empresa sepa lo que está ganando y lo que está perdiendo, si está ganando, está perdiendo, para que sepa de sus cuentas, porque es el contador es el que lleva, el que mantiene ordenado una empresa. Ya, ok, muy bien. Ya, jóvenes. Como ciencia, pues propio dice que es una ciencia social que se encarga de estudiar, medir, analizar y registrar el patrimonio. O sea, el patrimonio es lo que yo tengo, con qué voy a empezar o con qué voy a contar. ¿De quién? De una organización. Las organizaciones tienen contabilidad. Las empresas también tienen contabilidad. Pero acá nos dice de individuos. Y podríamos, pero ahí viene la pregunta, ¿por qué debiéramos tener contabilidad un individuo? Entonces ahí viene el tipo de personería. Todos tienen esa idea. Cuando hablamos de individuos en contabilidad o en administración, siempre tendemos a tener o a ponernos parte del profesional o aparte de la empresa. Cuando hablemos en contabilidad, jóvenes, y a veces se escuchen personas o individuos, esos términos,
Ustedes tienen que venirse a tocar la mente, a pensar que esos nombres técnicos, se puede decir, pertenecen según la personería. ¿A qué me refiero con personería? ¿Cuántos tipos de empresas existen en nuestro Perú? Pro- ¿Cuántos tipos de empresas o personerías existen? la jurídica y la natural. Exactamente. Empresas jurídicas y empresas naturales. Hasta ahí todo. Entonces, ¿quiénes son las empresas jurídicas? Pues ahí están las organizaciones y ahí están las empresas. Y entonces, de la otra parte, cuando hacemos referencia a individuos, pues también nos hacemos referencias a personas naturales. También que tiene dos tipos de clasificación, las personas naturales. Las personas naturales sin negocio y las empresas de las personas naturales con negocio, que vendrían a ser considerados como empresas. ¿Sí? Por eso hacemos referencia a individuos. O si no, también podemos hacer referencia a personas. Y ustedes cuando se refieren a personas, si hablamos de contabilidad, hacemos referencias también a las personas naturales con negocio. Y ahora la pregunta, ¿una persona natural sin negocio también necesitaría contabilidad, sí o no? Yo creo que sí, profesor. ¿Ya? A ver, sustenta tu respuesta. ¿Por qué crees que debieran tener? A ver, ¿lo escucho? Ya, profesor, yo digo que sí, profesor, porque para todo negocio, para todo trabajo tienes que llevar una contabilidad, profesor. Por ejemplo, si estás trabajando mensual, tienes que llevar tu contabilidad en cuánto vas a gastar mensual o cuánto vas a gastar mensual esa plata. Toda nuestra vida se lleva la contabilidad, profesor, en lo personal y en la empresa, empresarialmente también. Ok, muchas gracias. A ver, ¿había otra opinión? A ver, ¿alguien más quería opinar? Como digo, joven, no estoy viendo los chats, no solamente activen por favor el audio, no estoy viendo de repente. ¿Alguien más quería opinar sobre ese tema? Bien, jóvenes, entonces, exactamente, la contabilidad de las personas sin negocios también es de suma importancia. Tal vez no con la secuencia de una persona natural con negocio que tiene movimientos de repente a diario o continuamente. En cambio, la persona natural sin negocio normalmente es una persona que emite sus recibos por honorarios y los recibos por honorarios tienden a ser eventuales. ¿Sí? Eventuales y pues normalmente una declaración jurada anual que se hace cada cierre tributario o contable. Entonces, ¿con qué fin se hace la contabilidad como ciencia? Con el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. ¿Qué tipo de partes interesadas son esas? Les ayudo en alguna parte. Tenemos dos tipos yo les voy a agrupar en dos partes de personas o partes interesadas en este caso. Una es la parte externa y la otra es la parte interna. ¿Quiénes conformarían la parte interesada externa
que quisiera una información contable. ¿Quiénes creen que serían esas partes externas que les interesaría nuestra contabilidad? ¿Alguien quiere opinar? Profesor, disculpe, no le he entendido su pregunta. Sí. A ver, la última parte del enunciado nos dice, a ver, ya nos dice que sirve para tomar decisiones, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil. Nos dice que es útil esta información para quienes, para las partes interesadas, ¿sí? Partes interesadas. Yo les pregunto, ¿quiénes serían esas partes interesadas? Ya les ayudé y les dije, hay dos tipos de partes interesadas. Uno son las externas y otras son las internas. Y les pregunto, ¿quiénes serían esas partes interesadas externamente? Los socios, profesor. Externos. Ya veo alguien más, los socios. Ya, a ver, alguien más, de repente. A ver, me dijeron socios y clientes. Exactamente, las partes interesadas en general hacen referencia a todo lo que les interesa, de repente la información contable de mi empresa, poniéndonos como empresa, ¿sí? Pero si yo hablo interno y externo, mi parte interesada internamente, en este caso, ¿quiénes serían? ¿A quién le interesa la información contable dentro de mi empresa o dentro de la empresa principal? Si es una empresa unitaria, al dueño. Sí, profesor. ¿Sí? Ya, entonces continúo. Ya. Entonces, si hablamos de parte interesada interna, hacemos referencia principalmente a quién le interesa la contabilidad. Si hablamos de personas, de empresas unipersonales, pues al dueño. Si hablamos de empresas, personalidad jurídica, pues a los socios. Gerencia y demás áreas de jefatura que toman decisiones. Todo lo que están dentro de mi empresa, ¿sí? Internamente. Y las partes interesadas externamente, pues vendría a ser lo que su compañera dijo. Uno, mis clientes, mis proveedores, SUNAT y todos los demás que requieran información que no pertenecen a la empresa. ¿Sí? ¿Quedó claro ese punto? Sí, profesor, quedó claro.
¿Quedó claro, jóvenes, a ver ese punto? Sí, profesor. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Bien, entonces continuamos. Posee, nos dice que la contabilidad también posee una técnica que produce sistemáticamente y estructuradamente información cuantitativa y valiosa. ¿A qué nos referimos con cuantitativa? Pues a cantidades, en este caso en cantidades monetarias, y pues de información muy valiosa, expresada en unidades monetarias acerca de las transacciones que efectúan las entidades económicas. A transacciones, jóvenes, no vayan a confundirse de repente con transferencias o transacciones bancarias, sino en contabilidad hacemos o llamamos transacciones a las operaciones que realizan las empresas de repente diariamente, una compra, una venta, un pago, un cobro, todo eso se llaman transacciones, y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de facilitar a los diversos públicos interesados. Nuevamente hace mención a los públicos interesados. La finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento dado y de los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo que resulta de utilidad para los usuarios en la toma de decisiones, tanto para el control de la gestión pasada como para las estimaciones de los resultados futuros. Dotado tales decisiones decisiones de racionalidad y eficiencia. Entonces, jóvenes, todas estas definiciones normal ya le habíamos visto de repente anteriormente en las definiciones de contabilidad, finalidad y objetivos. Lo estamos retomando para hacer un hincapié a nuestro tema central. En conclusión, la contabilidad es la capacidad de una persona, grupo de personas, para realizar trabajos relacionados a cálculos matemáticos. ¿Qué tipo de cálculos matemáticos se puede utilizar mayormente en contabilidad o administración? La suma y la resta. A ver, Suma y logaritmos, resta, profesor. Pitágoras, álgebra, trigonometría. ¿Qué tipo de cálculos? ¿Porcentaje, profesor? Profesor, suma, resta, la división y el porcentaje, que es Matemáticos. el que más se utiliza. ¿Se utiliza en administración o contabilidad? Ese porcentaje dije yo, ¿eh? Hice otra pregunta, profesor. Alguien más de repente hay otro cálculo. ¿Qué cálculos matemáticos normalmente se utilizan en contabilidad y administración? Profesor, la suma, La resta. suma, la resta. Ya. Ya. De Bueno, dos, algo de 4 me dicen suma y resta. Lo principal, tiene razón usted, suma y resta. Lo principal. Pero también utilizamos multiplicaciones, divisiones y porcentajes. ¿Sí? También utilizamos eso. No se olviden. Hasta porcentajes. ¿Por qué utilizamos porcentajes? Pues porque ahí están estadísticas. También utilizamos
Gráficos, mire, imágenes también utilizamos, registros numéricos, lo principal, ¿a fin de qué? De ordenar. Ya les dije, la y la administración. Uno de los valores principales que debemos tener, jóvenes, es el orden. Si nuestra cabecita, nuestro cerebro es un poco desordenado, pues tómense en cuenta que a partir de ustedes están estudiando una carrera donde que el orden tiene que venir con ustedes. Porque si no son ordenados, se les va a hacer el trabajo muy difícil. Por más simple que sea, les va a ser muy difícil. Alguna vez, jóvenes, sus carreras están relacionadas mucho con contabilidad y de repente Profesor, disculpe, no te entiendo, no te estoy entendiendo porque prácticas, te estoy escuchando entrecortado, estudio profesor. contable, o de repente en Profesor. alguna entidad, en alguna área contable, y usted va que de repente Profesor, disculpe, profesor. Te estoy escuchando entrecortado y no te entiendo nada de lo que estás diciendo. a ver, jóvenes, ahí si me confirman el audio, el internet. Sí, profesor. Sí, ahora sí me escuchan. Bien, voy a empezar entonces de nuevo a proyectar donde nos habíamos quedado. Ya, bien, a ver. Bien, entonces jóvenes, les estaba diciendo que otra parte donde dice que todos esos tipos de cálculos matemáticos, estadísticas, gráficos y registros numéricos sirven ¿para qué? Para el orden, para ordenar. Una de las funciones principales de la contabilidad, la administración es el orden. Y les venía diciendo, de repente, si estamos, ¿cómo se puede decir? Ahora con esa mentalidad del desorden, pues hay que ir teniendo en cuenta que su carrera es una carrera técnica donde que ustedes tienen que poner el orden, porque más adelante, de repente, cuando realizan sus prácticas preprofesionales, en este caso, van a tener de repente la oportunidad de realizarlo en algún estudio contable o de repente en un área contable de alguna entidad que los acepte para sus prácticas y así se van a dar cuenta que si tú no tienes una secuencia de trabajo o un orden, como se dice, vas a estar perdido y se te va a hacer muy difícil pues entender el trabajo que tienes en esta oportunidad. Es por eso que les digo que el orden principal en sus carreras es orden, jóvenes, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que tener ustedes en la mentalidad, que administración y contabilidad es un orden. ¿Por qué? Porque son carreras, normalmente tienen una tendencia, bueno, en este caso, se podría decir 50-50, se puede decir la parte teórico y también la parte práctico, porque en contabilidad y administración
Se ve números y también se analiza. Hay comprensión y también hay lectura de esos términos, de esos resultados. Tienes que saber interpretar en algún caso. Entonces, jóvenes, vamos a entrar ya. Eso ha sido todo con respecto a lo que es contabilidad. Pues ahora vamos a ver ya o entrar a nuestro tema principal, a lo que estamos aquí. Vamos a ver los principios de contabilidad generalmente aceptados o también como los llaman algunos otros libros, las normas de información financieras conocidos como, en este caso, el plan, los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar a explicar los que algunos ya me han respondido o los que ya tenían noción de lo que estaban haciendo sus trabajos. Efectivamente, los principios contables son un conjunto de reglas generales. Escuchen, reglas generales. ¿Qué significa esas reglas generales? Que sí o sí, jóvenes, tienen que ser aplicados en contabilidad. No es una regla secundaria, no es una regla opcional, es una regla, son reglas generales. O sea que sí o sí tienen que cumplirse. Y, ¿sabe? Son reglas generales y también son normas. Norma es una ley y las leyes hay que cumplirlas. Que sirven de guía contable. ¿Sí? Que sirven de guía contable. ¿Para qué? Para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de una empresa o de un ente. ¿Cuáles son los elementos patrimoniales de una empresa o de un ente? Opiniones, jóvenes. ¿Cuáles son los elementos patrimoniales y económicos de un ente? A ver. Los patrimoniales, A ver, Jimmy. profesor, es todo lo que tiene la empresa, todo lo que posee, por ejemplo, una empresa grande que tenga carros, vehículos, una mesa, todo es patrimonio. Ya. Muy bien. No has dicho los bienes, profesor, de una empresa. Ya. Y en contabilidad, ¿cómo se llaman esos elementos? A ver, acuérdense, ¿qué normalmente se ve en contabilidad? Mamá. Debe haber. ¿Y el haber? Creo. Mamá, dame un golpe. Debe haber. ¿Qué se registra en el debe haber? Profe, Me duele. los elementos que del ingresa y lo activo, que el egresa. pasivo. A ver, Dame un Rachel, golpe, ¿qué deseas? mamá. Lo que ingresa. A ver, Rachel, me estabas diciendo. Sí, profesor. A ver, ¿qué me estabas diciendo?
profesor, es que no estoy en mi casa, y hay mucha interferencia de niños de aquí y de allá. Ya estaba preguntando del elemento, ¿no? De los De los elementos elementos, patrimoniales. claro. ¿Ya? Ay, no, perdón, disculpe, no estoy en mi casa. Activo, activo, el pasivo. ¿No? ¿Y qué más? Eso, Te falta uno. el patrimonio, patrimonio. Patrimonio, patrimonio. Exacto, Yo estoy hablando. exactamente. Entonces, jóvenes, esos son los elementos patrimoniales y económicos de una empresa. Pues son activo, pasivo y patrimonio. ¿Sí? Acuérdense eso. Entonces, por eso nos dice que los principios contables son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable. O sea, ellos son nuestra carretera o nuestro destino a seguir. Si no cumples con algún principio contable, tu destino va a ser un fracaso. Tu trabajo lo vas a realizar mal. ¿Sí? Tengan en cuenta ese punto. Eso quiere decir que no vas a estar haciendo un trabajo conforme con el activo, pasivo y patrimonio. Los principios contables constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica. O sea, constituyen formas y procesos para elaborar estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Pues más adelante van a tener cursos netamente de estados financieros, sus análisis financieros, pero son el resultado de un periodo fiscal donde vas a ver los resultados de cómo ha venido evolucionando o de cómo se muestra tu empresa durante el año que ha pasado. ¿Sí? Esos son los estados financieros. Todo a base de métodos uniformes utilizando técnica contable. Ahora, los principios contables, que hay punto importante, los principios contables tienen como objetivo, escuchen, tienen como objetivo la uniformidad en la presentación de las informaciones de los estados financieros, sin importar la nacionalidad de quien los estuviere leyendo o interpretando. Mire, un solo objetivo principal, uniformidad, o sea, orden. Ese es el objetivo principal de los principios contables, uniformidad, ¿sí? Los principios, mire, algunos han encontrado dentro de los principios contables, lo han encontrado a la partida doble. Y es un principio muy importante. Los principios de la partida doble, nos dice, es un principio contable establecido por Fray Lucas Pacioli. Pero ¿quién es el pionero de la partida doble? A ver, pregunta de examen, ¿fue eso? A ver si se recuerdan. Lo estableció Fray Lucas Pacioli. Pero ¿quién fue el pionero de la partida doble? Profesor, el lunes de... Ay, A ver.
Yo sé que se acuerdan. No pasa mucho tiempo del examen. Profesor Benedetto, su apellido. Ahí está, mira. Ya, Benedetto Rangel. ¿Sí? Entonces, donde su enunciado nos dice que no hay deudor sin acreedor. O sea, en otras palabras, no hay partida sin contrapartida. Eso quiere decir, jóvenes, que la partida doble va a ser primordial. ¿En qué? En la contabilidad o en la administración. Porque todo en contabilidad tiene que cuadrar. Se llama cuadrar. O sea, todo tiene que ser, si a un lado del activo me sale tanto, al otro lado me tiene que salir igual. Si en el debe tengo 50, en el haber también me tiene que dar 50. Es por eso nos dice que no hay deudor sin acreedor y viceversa. En otras palabras, no hay partida sin contrapartida. Es por eso que a veces, si ustedes ven a veces memes contables, a finalizar. Bien, jóvenes, el internet que nos saca a veces. Bien, les estaba diciendo entonces que la partida doble es uno de los principios contables principales en la contabilidad. En la contabilidad. Sí, a ver si me están escuchando primero, jóvenes, a ver si me confirman el audio, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya, entonces, les venía explicando que a veces, si ustedes a veces ven memes contables, que al finalizar un periodo siempre se habla de balance general, de estados financieros, y hay una palabrita que siempre dicen, que sale alegrando, a veces el contable dice, me cuadró, o me cuadra, sí, ya puedo ir a divertirme, me cuadró al principio, en una me cuadró mi balance general, siempre ven a veces imágenes contables así. Ese términos me cuadró o me cuadra hacen referencias al principio de la partida doble. En todo momento las sumas del debe aquí deben ser igual a las del haber, como les venía explicando. Si yo tengo 2 soles al lado del debe, mi haber no puede salir 4 soles.
Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. El patrimonio del ente es distinto al de sus propietarios. ¿Qué significa eso, jóvenes? El patrimonio del ente es distinto al de sus propietarios. O sea, lo que tú pones como socio en tu empresa no te puede, y lo que pase dentro de la empresa no puede chocar con tus bienes como propio, como dueño, como persona natural, se puede decir, como individuo normal. Todo es con las empresas. Las cuentas de activo y gasto son deudoras y los pasivos y ganancias y los patrimonios son acreedoras. ¿A qué nos hacemos referencia? Que son deudoras y son acreedoras. A los tipos de saldos que pueden existir. Más adelante vamos a hacer mención a qué hace referencia con saldo deudor o saldo acreedor. En toda anotación, o sea, en todo asiento, escuchen, anotaciones contables son asientos contables. Cualquier sea el número de débitos y créditos, la suma de saldos debe ser igual. Seguimos, partida doble tiene que ser igual. Si yo soy, como si puede ser un ejemplo con colores, si yo soy blanco, tú no puedes ser negro. Los dos tienen que ser blancos. Igualdad. Siempre la partida doble, todo es igualdad. Toda cuenta posee dos secciones, debe y haber. Todo eso es con respecto a la partida doble. Y miren, solamente a la partida doble lo hace o lo clasifica principal y lo toma como una partida, como un principio contable independiente o general para que nazcan los 14 principios que vamos a detallar a continuación. Principio contable número 1. Principio de equidad. Principio de equidad. Es sinónimo de imparcialidad y justicia. Es una guía de orientación con el sentido de lo ético y justo para la evaluación contable de los hechos que constituyen el objeto de la contabilidad. Es el principio, dice, de imparcialidad y justicia. Es una guía de orientación para lo ético y justo. Todo eso. La información contable debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la propia empresa, a efecto de que los estados financieros reflejen
Salió de nuevo, creo, el profesor. Tu internet está mal. Bien, de nuevo, jóvenes, el internet que nos para sacando de la plataforma.
A ver, jóvenes, disculpen el internet que no nos deja avanzar. A ver si me confirman el audio, por favor. Escucha. ¿Qué te escuchando, profesor? Bien, jóvenes, estábamos hablando entonces del principio de la equidad, ¿ya? Y de los cuales estábamos viendo el ejemplo que estoy proyectando para entender mejor de qué se trata el principio de equidad, o sea, dentro de una empresa, y para ver si se está cumpliendo con este principio dentro, en que, mire, un ejemplo de equidad. Les estaba explicando, si en una empresa nos dicen que hay 3 socios, los cuales son César, Manuel y Carlos, cada uno con su respectivo porcentaje de acciones, ¿sí? Por ejemplo, César tiene la mayor parte, 45%, Manuel un 35% y Carlos solamente un 20%. Al finalizar, nos dice que al finalizar el periodo contable o el periodo fiscal, las utilidades, disculpen, jóvenes, las utilidades ascienden a 100 soles. Un ejemplo simple. ¿Qué nos dice el principio de la equidad? Que tiene que ser, es el principio de la justicia o de la honestidad, mejor dicho, hemos dicho que tiene que ser el principio de la justicia, de la imparcialidad en este caso, ¿sí? De la justicia y de la imparcialidad. Ese es el principio de la equidad. Entonces, según nuestro ejemplo, si cada socio tiene ya los porcentajes predeterminados o puestos desde un principio, cada quien debe corresponder o debe tener la cantidad que le corresponde según la cantidad o el porcentaje de acciones que tienen, según este ejemplo. Entonces, podemos decir que los socios se van a tener que repartir los 100 soles de utilidad que tuvieron al año. Manuel, su 45% equivale a 45 soles. A Manuel, que le corresponde el 35%, le correspondiera 35 soles. Y Carlos, que corresponde el 20%, le corresponde 20 soles. Por tanto, se están repartiendo las utilidades de las acciones equitativamente, según cómo les corresponde. No en principio de la equidad. De repente, supongamos que Carlos, siendo el socio que tiene menos aportes, que es en este caso 20%, pero de repente cumple el papel de gerente, o de repente tiene más funciones que los dos socios mayoritarios. Eso no quiere decir, jóvenes, que por de repente tener mayor trabajo, él tiene que recibir mayor utilidad. No, el principio de equidad hace mención a la imparcialidad o a la justicia según lo que manda la empresa. Y las escrituras de las empresas vienen a ser las normas o reglas en este caso. ¿Sí? No puede haber otra cosa como manda. O sea, no quiere decir que Carlos, por decir que hace más cosas, él no puede llevar un 50%, un 45%. No, se lleva lo que le corresponde. Eso es el principio de la equidad, que todo tiene que ser equitativamente. Principio de equidad. 2.
el principio de ente o entidad. Establece el supuesto de que se independiza del patrimonio propietario, considerado como un tercero. O sea, nuestro patrimonio de la empresa no tiene nada que ver con nuestro patrimonio personal. Si yo pongo de repente de mi patrimonio personal, tengo 2 carros y uno pongo para la empresa como aporte y el otro me queda para mi uso personal. Si mi empresa llegaría en algún momento a tener alguna deuda tributaria y llego a sufrir algún embargo, solamente me embargaría en el carro que está a nombre del. Últimos. El ente tiene una vida propia y es sujeto de derechos y obligaciones distintos a las personas que lo conforman. Ejemplo, el señor John es dueño de una disquería. John quiere comprarse una casa en la playa. Para eso gasta el sueldo que a él le corresponde en la empresa. En otras palabras, la empresa no asume sus gastos personales porque John es considerado como tercero. ¿Sí? Eso es ente o entidad. Eso vendría a ser, jóvenes, el principio de ente o entidad. Decir que nuestra empresa no tiene nada que ver, con nuestros gastos personales. La empresa vendría a ser como una persona sola, como una persona independiente. Eso es ente o entidad. ¿Sí? Que todo lo que tiene la empresa es de la empresa y no de tus condiciones o de tus, ¿cómo se puede decir? O de tus, que puedes tener personales, Uso personal, profesor. de tus gustos, de tus usos personales o de tus gustos personales. No puedes utilizar los bienes de esa empresa, por más socio mayoritario o en este caso de repente dueño que seas, no puedes darlo para tus usos personales. ¿Sí? Así seas dueño joven o jóvenes que ustedes crean de repente una empresa por ahí y pues ya se creen los dueños, todo, yo hago en eso. Pero si eres una empresa, pues, que quieres trabajar como empresa, tú has declarado como empresa ciertos bienes, cierto dinero, pues es de la empresa. Y es por eso que a veces mucho se llega a la controversia de que a veces el contador quiere ser más que el dueño. Eso es la ideología que se tiene a veces, pero no es así, jóvenes, sino que el contador hace uso de sus conocimientos y de su trabajo. Es por eso que a veces llegan a tener controversias con los dueños, porque ellos son los que hacen, en este caso, a asesorar al dueño que no se puede realizar esas cosas, porque estarías cayendo en un delito y no estarías cumpliendo uno de los principios contables. ¿Sí? ¿Se llega a entender ese punto?
Eso sería, jóvenes, con respecto a los principios de la ente o de la entidad. Algo de repente, jóvenes, que opinar hasta acá. ¿Algún comentario, alguna explicación de repente hasta acá del tema? Bien, jóvenes, entonces, si no hay nada más que opinar, nos vamos a quedar acá el día de hoy, nos vamos a quedar acá, pues esperando que todos estén bien, que se cuiden mucho, ¿sí? A ver si me están escuchando, por favor, confirmen el audio. Sí, profesor, lo escuchamos. Ya, entonces, jóvenes, nos vamos a quedar el día de hoy, nos vamos a quedar acá y voy a estar subiendo la información para que lo vayan leyendo, ya, transcurso de la semana hasta el día que nos toque para ir desarrollando. Sí, jóvenes, que tengan ustedes muy buenas noches, a cuidarse mucho y bendiciones para todos. Igualmente, profesor, cuídese. Feliz día. Muy buenas noches, profesor. Cuídese mucho.